6:53 de la mañana. Quiero felicitar a Antonio Iachini, gran amigo. Hoy, 4 de abril, está de cumpleaños, llega a sus primeros 60 años. Es consejero general de los italianos en el exterior, capítulo Venezuela, así que representa a la colectividad italiana que está en el país ante Roma. Un abrazo a Antonio, un abrazo también a Orlando Santoro, abogado de los Altos Mirandinos, quien me pasa el dato. Bueno, estamos listos para iniciar una muy interesante conversación con el doctor Rafael Badel Madrid, doctor en Derecho, vicepresidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello. Recientemente me obsequió este libro muy bien editado, sumamente interesante, bueno, documentando el caso 171 Guayana versus Venezuela, como lo ha titulado, Corte Internacional de Justicia, y precisamente se ha dado un plazo hasta el 8 de abril para que Venezuela presente alegatos ante la Corte Internacional sobre el Esequibo. Rafael, un gusto tenerte por acá, gracias por aceptar la invitación, buenos días. Hola, buenos días, Gustavo, muchísimas gracias por la invitación, un saludo para tu equipo y para toda tu audiencia. Mira, ¿qué representa esta posibilidad como oportunidad ante la Corte Internacional en la disputa entre Venezuela y Guyana sobre el Esequibo? Bueno, mira, como punto previo voy a decir, como lo he dicho siempre, que este tema de nuestra reclamación y opinar sobre esto es un asunto muy delicado y voy a procurar hacerlo en términos muy serios en esta mañana. Sobre todo, Eduardo, porque ayer se dictó la ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba y como se deriva de la ley, pues el ánimo del Estado es el de ratificar el Acuerdo de Ginebra de 1966 como único mecanismo para la solución de esta controversia. Y el tema que tú pones en la mesa en la mañana de hoy se refiere a la Corte Internacional de Justicia. Ese libro que en efecto yo escribí sobre la Corte Internacional de Justicia se refiere a los aspectos procesales, a cómo se litiga, cómo se defiende la posición de Venezuela en la Corte Internacional de Justicia. El libro tiene la documentación es relativa a la defensa de los intereses de Venezuela en la Corte Internacional de Justicia. Si fuéramos a la Corte Internacional de Justicia, fíjate que en el libro se refutan los argumentos expuestos por Guyana en su memoria, en su defensa, que incorporó al proceso el 8 de marzo del año 2022. Yo en ese libro lo que hago es controvertir los argumentos que expuso Guyana. Son falsos, son argumentos que no dejan demostrado que el laudo de París es un laudo nulo, de nulidad absoluta, que el laudo de París le arrebató a Venezuela 156.000 kilómetros cuadrados y que fue el producto de un fraude procesal. Allí además, si me lo permite, yo expongo una cantidad de mapas que defienden la posición de Venezuela, mapas antes de la constitución de la Capitanía General de Venezuela a favor de nuestros derechos, mapas en los años en que estuvo vigente la Capitanía General de Venezuela, desde el 8 de septiembre de 1777 hasta el proceso de independencia, y después todos los mapas posteriores que van a demostrar que ese territorio es de Venezuela. Pero claro, todo ese libro se refiere a si Venezuela defiende su posición en la Corte Internacional de Justicia. Lo que se deduce de la ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba es que Venezuela no someterá su defensa en la Corte Internacional de Justicia. Tenemos que esperar también el lunes 8, cuando venza el plazo que hace Venezuela. El presidente de la República es el que conduce las relaciones internacionales de la República. No obstante, que en este caso ya se han ido en 2 ocasiones a la Corte Internacional de Justicia, no obstante que tenemos un agente designado, el embajador Samuel Moncada, tenemos coagentes, tenemos un equipo de abogados que se conoce públicamente,
que está conociendo de la defensa de Venezuela, pero Eduardo, con la ley orgánica de la defensa del Esequibo que se promulgó ayer, parece que la posición de Venezuela va a cambiar, y yo creo que sería bueno que esta entrevista se pasara para el jueves que viene, para ver qué hizo Venezuela el lunes 8 de abril en la Corte Internacional de Justicia. Lo que haga Venezuela es sencillamente lo que será la defensa de Venezuela sobre el territorio del Esequibo, porque en este caso el monopolio de la defensa del territorio le corresponde a el presidente de la República y a las personas que el gobierno designe. Es muy interesante, Rafael, escucharte, es muy didáctico, porque en el cúmulo de documentos, de acciones que caben en la historia sobre esta disputa, el desglosar, el retomar, el volver al pasado para ubicarnos en el presente es fundamental para poner en tierra y hacer accesible la comprensión de algo que puede resultar, oye, complejo o difícil de asimilar, porque además tiene una serie de términos jurídicos. Y tú has hecho una disección, has hecho una segmentación conceptual muy interesante para ubicarnos en este presente y decirnos que hay que esperar lo que decida y haga Venezuela ante este plazo que está por vencerse ante el escenario de la Corte Internacional sobre el Esequibo, que ha quedado descartado de acuerdo con la estrategia de Venezuela. Ahora te pregunto, mientras llega ese plazo para el cual tú dices habría que volver a conversar dejando las cosas claras, la historia de la actuación de Venezuela en la defensa de sus derechos ante el Esequibo, en el camino de la Corte Internacional sobre el Esequibo, tiempo pasado, será interesante para los alegatos que se presentarán ante el Acuerdo de Ginebra, para la acción de defensa que se va a desarrollar por ese camino escogido, el Acuerdo de Ginebra de 1966. Nos queda un minuto. Sí, bueno, te lo digo rápidamente, Eduardo. Esta es una reclamación este es un problema que tiene Venezuela, que tiene 200 años. Y desde que se dictó el Laudo de París en 1899, el mismo día que se dictó el Laudo de París, Venezuela comenzó a hacer reclamos. En 1937, en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, se publicó un libro donde por primera vez se expuso el asunto de manera técnica. En 1948, cuando se creó la Organización de Estados Americanos, Venezuela dejó a salvo su reclamación sobre el Esequibo. En los años 60 hubo contundentes rechazos en la Organización de Naciones Unidas, de Naciones Unidas, en la ONU, que trajo como consecuencia precisamente que se firmara el Acuerdo de Ginebra en 1966. En todo caso, los argumentos de Venezuela son contundentes, las pruebas de Venezuela están a favor y están documentadas. No solo en este libro, Eduardo, que tienes en tu mano en este momento, sino en uno que te regalé hace unos 6 u 8 meses también, y me invitaste a tu programa también. Cierto. Allí incluso de manera más prolija se narra toda la historia y se exponen todos los títulos jurídicos. Lo cierto es que Venezuela tiene argumentos muy valiosos, y vamos a ver cómo es la forma que el gobierno decide defenderlos del territorio en Esequibo. Vamos a esperarlo con prudencia, y después que veamos qué hace el gobierno, entonces pues podemos hablar sobre este tema. Por ahora, en estos días que quedan, estos 4 o 5 días, son muy delicados. Y el gobierno, yo me imagino que también está en una situación de preocupación enorme de lo que va a ocurrir en la Corte Internacional de Justicia. Bueno, Rafael, saludo y agradezco como comunicador tu responsabilidad, tu prudencia, tu profesionalismo, además en la condición de profesor titular en la Universidad Católica Andrés Bello, el planteamiento que has hecho desde el contenido de este libro y desde lo que plantea el futuro en las reclamaciones de Venezuela sobre sus derechos en el territorio Esequibo. Hasta pronto. Rafael Badel, Madrid, doctor en Derecho. Un abrazo. Vicepresidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello, autor del libro que tengo en mis manos. Volveremos.